Saludos, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a Archivos de Terror. Esta no es solo una advertencia, es un recordatorio de aquellos que cruzaron caminos olvidados, que vieron o hicieron lo que no debían y pagaron el precio. 3 relatos, 3 caminos oscuros y almas perdidas en la penumbra de la carretera. Esta noche te contaré sus historias. ¿Te atreves a escuchar las advertencias? ¿O serás el siguiente en cruzarte con lo paranormal? Comencemos. Esto que les voy a contar no me pasó a mí, sino a mi hermano y a 2 de sus mejores amigos. Él me dio permiso para compartir esta historia, con la esperanza de crear conciencia. Han pasado ya 2 años desde que ocurrió, y aunque las heridas físicas y emocionales han ido sanando lentamente, todavía le cuesta hablar del tema. Pero me pidió que lo hiciera por él, para que otros aprendan de su trágica experiencia. Todo comenzó cuando mi hermano y sus 2 amigos planearon un viaje para ir a un concierto de su banda favorita. El evento se realizaría en una ciudad a 3 horas de distancia de donde vivimos. Salieron de casa alrededor de las 6 de la tarde, pues el concierto comenzaba a las 10, y con el tiempo suficiente, no tenían prisa. Además, tenían boletos VIP, lo que significaba que no tendrían que hacer fila. El trayecto iba tranquilo. Mi hermano cuenta que, cerca de la mitad del camino, decidieron detenerse en una tienda de carretera para ir al baño y comprar algunas botanas. La tienda era pequeña, pero lo suficientemente surtida para lo que necesitaban. Justo al lado de la tienda, a unos metros de la entrada, había una cruz. Era de esas cruces que la gente coloca en las carreteras donde han ocurrido accidentes fatales. Estaba adornada con flores frescas, recién colocadas, como si alguien hubiera pasado por ahí ese mismo día. Mientras mi hermano y uno de sus amigos, al que llamaremos Luis, estaban en el baño, su otro amigo, al que llamaremos José, se acercó a la cruz. Cuando salieron, vieron a José caminando hacia el auto con el arreglo floral en las manos. Las flores que había tomado de la cruz. Mi hermano y Luis, horrorizados, le gritaron a José que devolviera el arreglo. ¿Qué estás haciendo? Eso no es tuyo, le reclamaron. Pero José, en tono burlón y arrogante, les contestó que no pasaba nada. ¿Quién va a reclamar? Nadie puede verlo. Lo llevaré al concierto y se lo regalaré a la vocalista, ya saben, mi amor platónico. Dijo con una sonrisa de suficiencia. Mi hermano insistió en que dejara las flores donde estaban. No seas un ratero, José. Si tanto quieres regalarle flores, en la ciudad hay florerías. Le compras unas nuevas, le sugirió, pero José se negó rotundamente. Parecía que nada podía hacerlo cambiar de opinión. En ese momento, la dueña de la tienda salió para ver quién discutía afuera. Asustados de que los descubrieran, Luis aceleró el auto antes de que la mujer se acercara demasiado. José, con las flores todavía en las manos, se echó a reír como si todo fuera una broma. Continuaron su camino, pero el ambiente en el coche estaba tenso. Mi hermano y Luis seguían reclamándole a José por su acto de irresponsabilidad y falta de respeto. La discusión subió de tono, pero de pronto, todo se detuvo. Fue entonces cuando sucedió lo peor. Mi hermano recuerda claramente haber visto algo en medio de la carretera. Era una figura, una sombra parada en la oscuridad, justo frente a ellos. No pudo distinguir qué o quién era, pero estaba ahí. Luis, quien iba manejando, intentó esquivarla, pero en su intento, perdió el control del auto. El coche derrapó y terminó volcándose en un giro violento. Mi hermano lo recuerda todo como si fuera en cámara lenta, el sonido del metal retorciéndose,
el crujido de los vidrios al romperse y luego, el silencio. Cuando por fin todo se detuvo, lo primero que hizo fue verificar si todos estaban bien. Luis y él, aunque golpeados, estaban vivos y relativamente ilesos. Pero José no. José había salido disparado del coche durante la volcadura. Su cuerpo quedó inmóvil en la carretera. No sobrevivió. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente. Mi hermano y Luis fueron llevados al hospital de la ciudad a la que se dirigían. Mientras tanto, mis padres, desesperados, fueron notificados y se dirigieron de inmediato al hospital. Yo me quedé con mi tía, esperando noticias, sin imaginar el horror que estaba ocurriendo. Días después, cuando mi hermano pudo hablar, nos contó lo sucedido. Al principio no quiso decir nada, porque no estaba seguro de que le creyéramos. Además, no quería difamar a José, quien ya había fallecido, pero el peso de lo que había vivido era demasiado grande para mantenerlo en silencio. Nos contó que, cuando iban de regreso a casa, tuvieron que pasar de nuevo por el lugar donde estaba la tienda, la misma donde José había tomado el arreglo floral de la cruz. Mi hermano, con el corazón en la garganta, vio algo que lo dejó sin aliento. El mismo arreglo de flores estaba de nuevo en la cruz, exactamente como antes. ¿No podía ser? Esas eran las mismas flores que José había arrancado y llevado con él al coche. Mi hermano no pudo encontrar ninguna explicación lógica para lo que vio. Sabía que no era una coincidencia. El único que había perdido la vida en el accidente había sido José, el mismo que se había atrevido a robar de una cruz que marcaba el lugar de un accidente anterior. Estaba convencido de que quienquiera que hubiera muerto en aquel lugar, a quien le habían puesto esa cruz, se había vengado de José por su falta de respeto, por su arrogancia al tomar algo que no le pertenecía. Y esa venganza había provocado el accidente. No importa cuánto tiempo pase, mi hermano sigue perturbado por aquella experiencia. Ha intentado superarlo, con el apoyo de nuestra familia, pero hay noches en las que todavía tiene pesadillas, en las que vuelve a ver aquella figura en la carretera, y a José riendo mientras sostiene las flores robadas. Este es el motivo por el que he decidido compartir su historia. No importa lo que piense sobre lo paranormal o sobre el respeto a los muertos. Lo que es real es que a veces, el respeto por lo que no entendemos puede salvarnos de consecuencias trágicas. Mi hermano aprendió de la peor manera que nunca debemos subestimar lo que no nos pertenece, aunque los dueños ya no estén en este plano. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Mi nombre es Raúl Torres, tengo 18 años y vivo en Saltillo, Coahuila. Hasta hace poco, pensaba que la vida en carretera era lo más sencillo y relajante del mundo. Me encanta manejar, sentir el viento en la cara mientras el paisaje desértico se extiende sin fin bajo el cielo azul. No hay nada como esa sensación de libertad, como si en cada kilómetro dejado atrás se evaporaran las preocupaciones de la vida cotidiana. O al menos eso pensaba antes de lo que ocurrió hace un mes. Era un fin de semana típico, o eso creía. Mi padre, un hombre acostumbrado al trabajo duro, había tenido una jornada extenuante en su negocio, y para nuestra suerte o desgracia, decidió que necesitaba desconectarse en su rancho. Un lugar apartado, en las cercanías de San Rafael, Nuevo León. Me pidió que lo llevara, dado que manejar largas distancias siempre ha sido mi pasión y, francamente, mi padre confiaba en mi habilidad al volante. Salimos de Saltillo alrededor de las 6:30 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, bañando todo con un cálido resplandor dorado. A mi lado, mi padre y su mujer conversaban, aunque poco a poco el cansancio fue apagando sus voces,
y para cuando llegamos a la salida de Zacatecas, solo se oía el suave ronroneo del motor y el viento contra las ventanas. Mi padre pronto cayó en un sueño profundo, dejándome solo con mis pensamientos mientras la noche se cernía rápidamente sobre la carretera. La carretera hacia San Rafael es un tramo largo y desolado. Un paisaje de pendientes y rectas interminables, rodeado de tierras áridas y cerros en la distancia. En la oscuridad, las luces del carro iluminaban un camino que parecía no tener fin. Era una ruta tranquila, solitaria. Los únicos compañeros eran las estrellas y el ruido sordo del motor. Alrededor de las 9 de la noche, con mi padre aún dormido y la carretera vacía, una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. Algo en el ambiente cambió de repente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Aceleré un poco, queriendo llegar cuanto antes al rancho y sacudirme esa incomodidad que me invadía. Y entonces sucedió. Fue en una de esas rectas con pendiente, cuando la figura apareció de la nada. Una sombra salió corriendo desde el costado de la carretera y atravesó el camino justo delante del camión. Mi corazón se detuvo por un segundo, mis manos se aferraron al volante, pero no tuve tiempo de frenar. Lo vi claramente, la silueta de un niño, pequeño, delgado, como si solo fuera una sombra en la noche, corriendo desesperadamente hacia el otro lado de la carretera. Lo golpeé de lleno. Mi estómago se revolvió y mis manos comenzaron a temblar. Reduje la velocidad hasta detener el carro por completo, mis ojos pegados al retrovisor, esperando ver algo. Pero no había nada. Ni rastro del niño. No había cuerpo, ni movimiento. Solo la carretera vacía y la luz de los faros perdiéndose en la distancia. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Respiré profundamente varias veces, intentando calmarme. No quería despertar a mi padre, no aún. Quizás había sido una ilusión, algo provocado por el cansancio y la oscuridad. Pero lo había visto claramente. Lo sentí. No podía quitarme de la cabeza la idea de que acababa de atropellar a un niño. Cuando por fin llegamos al rancho, ya era pasada la medianoche. Mi padre se bajó del carro sin notar nada extraño. No mencioné lo sucedido, no quería preocuparlo. Pero la curiosidad y el miedo me consumían por dentro. Apenas se metió en la casa, me dirigí a la parte delantera del carro, buscando desesperadamente algún signo de lo que había ocurrido, una mancha de sangre, un golpe, cualquier cosa. Pero no había nada. No había un solo rasguño en el camión, ni una gota de sangre, ni una señal de que algo hubiera pasado. Mi mente no podía procesarlo. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras estaba agachado, revisando los neumáticos, sentí una mano pesada en mi hombro. Sobresaltado, me di la vuelta rápidamente y vi a Mateo, el caporal del rancho, que había estado con nosotros durante años. Su rostro mostraba una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban algo más, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «No te preocupes, Raúl», dijo en voz baja. «No lo atropellaste». Mi piel se puso de gallina. «¿Cómo sabes?». Empecé a preguntar, pero Mateo me interrumpió. «Ese niño no es la primera vez que se aparece en ese tramo. A tu padre le pasó lo mismo hace unos años». «Lo mismo, Raúl. Dicen que murió ahí, en la carretera, y desde entonces lo ven correr en las noches, como si intentara cruzar al otro lado. Pero nunca lo logra». Las palabras de Mateo se incrustaron en mi mente como agujas. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza y un escalofrío me recorrió la espalda.
No supe qué decir. Pasé el resto del fin de semana en el rancho en un estado de constante inquietud, repasando una y otra vez lo que había visto esa noche. No quise decirle nada a mi padre, pero el miedo se aferró a mí y no me soltó durante días. El domingo por la tarde, cuando regresábamos a casa, el ambiente había cambiado por completo. Esta vez no iba al volante. Era mi padre quien conducía, y yo estaba sentado a su lado, mientras su mujer dormía en el asiento trasero. La noche ya se había echado encima, y las luces del coche parecían apenas arañar la negrura de la carretera. Íbamos en silencio, y yo no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido días atrás. Cuando nos acercábamos al tramo donde había visto al niño, el ambiente dentro del coche se volvió tenso, como si de alguna forma supiéramos que algo estaba a punto de ocurrir. Entonces, sin previo aviso, volvió a suceder. Desde la oscuridad, el mismo niño salió corriendo, igual que la primera vez, pero esta vez lo vi antes. Mi corazón saltó y traté de gritarle a mi padre que frenara, pero fue inútil. Al intentar esquivar al niño, mi padre giró el volante bruscamente, perdiendo el control del carro. Todo sucedió en un segundo. El coche se deslizó sobre la carretera y, antes de poder reaccionar, nos salimos del camino, yendo a parar directamente a una zanja no muy profunda al costado de la carretera. El golpe no fue tan fuerte, pero lo suficiente para dejarnos a todos en estado de shock. Lo primero que hice fue voltear hacia atrás para asegurarme de que la pareja de mi padre estuviera bien. Había golpeado su cabeza contra el asiento delantero y tenía un rasguño en la frente, pero por suerte no parecía nada grave. Mi padre estaba en silencio, respirando pesadamente mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. ¿Están bien?, preguntó mi padre al fin, con la voz temblorosa. Sí, respondí rápidamente. ¿Tú? Asintió en silencio, pero su mirada estaba fija en la carretera oscura, como si esperara ver algo que no estaba ahí. Sabía exactamente lo que estaba pasando por su cabeza, y antes de que pudiera detenerme, le conté lo que me había sucedido la primera vez que pasamos por ese tramo. Le hablé del niño, de cómo lo había visto atravesarse y cómo Mateo me había explicado lo que se decía de ese lugar. Mi padre me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, se volvió hacia mí con una expresión sombría. A mí también me ha pasado, dijo finalmente. Hace años, cuando aún trabajaba en Monterrey, vi al mismo niño. Lo esquivé, igual que ahora, pero nunca le conté a nadie. Creí que solo había sido mi imaginación. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Todo encajaba, las historias coincidían. No era nuestra imaginación. ¿Aquello era real? Decidimos no perder más tiempo y tratamos de sacar el coche de la zanja. Nos costó bastante, pero finalmente logramos ponerlo de nuevo en la carretera. Con el corazón aún latiéndome en los oídos, continuamos nuestro viaje, esta vez en silencio, sin decir una palabra más sobre lo que había ocurrido. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Hola a todos, mi nombre es Sebastián, y quiero compartir con ustedes una historia perturbadora que nos ocurrió a mis padres y a mí en un camino de tierra en mi pueblo. Esta historia se ha vuelto muy conocida en mi comunidad, pues dejó una marca profunda en todos nosotros. Hasta la fecha, recordarla me provoca escalofríos. En ese entonces, todavía vivía en el pueblo con mis padres. Es un lugar pequeño donde todos se conocen. Para llegar allí, hay que desviarse de la carretera principal y tomar un camino de piedras, un tramo largo y solitario que se extiende por unos 40 minutos en coche. A menudo, el trayecto es oscuro y desolado, rodeado solo por el monte y la naturaleza.
Lo que hace peculiar a este camino es que, a mitad del recorrido, hay una serie de altares con santos. El más grande y llamativo es una estatua de la Santa Muerte, donde muchos acuden a dejar veladoras y pedir favores. Aunque mi familia y yo no somos devotos de la Santa Muerte, somos católicos, en nuestro pueblo mucha gente le rinde culto y hasta hay misas dedicadas a ella. Recuerdo que mi madre nunca estuvo de acuerdo con la presencia de ese altar, pero no podíamos hacer nada. Cada vez que pasábamos por allí, simplemente lo ignorábamos. Era parte del paisaje, aunque nos resultara inquietante. El verdadero terror comenzó cuando, un día, mi madre nos contó que había leído en el grupo de Facebook del pueblo que la estatua de la Santa Muerte había sido robada. Los vecinos estaban furiosos, y aunque no había cámaras en el lugar, todos estaban convencidos de que los responsables debían ser personas del mismo pueblo. Después de todo, solo alguien local sabría de la existencia de ese altar en medio de la nada. Pasaron unos días y el tema fue quedando en el olvido. El altar permaneció vacío, y aunque nos tocó verlo así cuando salimos rumbo a la ciudad para asistir a una fiesta familiar, no le dimos mayor importancia. La fiesta transcurrió sin incidentes, hasta que, ya entrada la noche, mi madre me mostró algo inquietante, una publicación en el grupo del pueblo que mostraba una captura de pantalla de las redes sociales de un joven conocido por sus malas costumbres. En la publicación, el chico, a quien llamado David, presumía estar vendiendo una estatua de la Santa Muerte. Todo apuntaba a que él y sus amigos se habían robado la estatua del altar para venderla y así poder seguir costeando sus vicios. Ni a mis padres ni a mí nos sorprendió mucho, pues David era de esas personas que se metían en problemas constantemente. Lo que no imaginábamos era lo que vendría después. Terminamos la fiesta alrededor de las 11 de la noche y emprendimos el camino de regreso a casa. El reloj marcaba casi la medianoche cuando nos adentramos en el oscuro y solitario camino de tierra. Todo estaba tranquilo, hasta que, al acercarnos al altar vacío, notamos algo extraño. A lo lejos, a un costado del camino, vimos una figura moviéndose. ¿Es una mujer?, preguntó mi madre, pero ni mi padre ni yo supimos qué responder. Estábamos demasiado lejos para distinguir bien. A medida que nos acercábamos, pudimos notar que aquella figura parecía una persona caminando lentamente, cubierta de pies a cabeza con una capa negra. No se podía ver su rostro. Algo en esa visión nos helaba la sangre. Cuando estábamos lo suficientemente cerca, mi madre, con voz temblorosa, le pidió a mi padre que acelerara. También me dijo a mí, con una urgencia que nunca antes le había escuchado, que no mirara hacia esa figura bajo ningún motivo. Sin entender del todo lo que estaba sucediendo, obedecí, o al menos intenté hacerlo. Justo cuando pasamos al lado de esa cosa, no pude evitar echar un vistazo de reojo. Lo que vi me dejó paralizado. Debajo de la capucha negra no había un rostro humano, sino un cráneo. Un cráneo desnudo, sin piel, mirándonos mientras pasábamos. Mi padre comenzó a decir groserías, y aceleró lo más que pudo, tratando de escapar de aquel lugar maldito. Mi madre, aterrada, no paraba de murmurar que por eso nunca le había gustado que pusieran esa estatua allí. Su voz temblaba, y estaba tan asustada que no pudo decir una palabra más durante todo el trayecto. Llegamos a casa, y mis padres se encerraron en su cuarto sin decir nada más. Pero yo no pude dormir en toda la noche. La imagen de aquel cráneo bajo la capucha negra no dejaba de rondar mi mente. Sabía que había visto algo que no debía, algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, todo empeoró. Mi madre, con el rostro desencajado, me mostró una nueva publicación en el grupo de Facebook del pueblo.
Los 4 jóvenes que se habían robado la estatua de la Santa Muerte, incluido David, habían muerto la noche anterior en un terrible accidente de coche. Se decía que estaban en camino a entregar la estatua al comprador cuando ocurrió el accidente. Lo más aterrador de todo fue lo que sucedió después. Alguien publicó una foto del altar donde, para sorpresa de todos, la estatua de la Santa Muerte había reaparecido. Estaba de nuevo en su lugar, como si nunca hubiera sido robada. La misma estatua que David y sus amigos habían robado y que, supuestamente, llevaban con ellos al momento del accidente. Para algunos, la reaparición de la estatua fue un milagro. Pero para mis padres y para mí, fue una pesadilla hecha realidad. Sabíamos lo que habíamos visto aquella noche. Sabíamos que aquella figura que caminaba hacia el altar no era una persona. Era la Santa Muerte misma, que volvía a ocupar su lugar después de cobrarse la vida de quienes se atrevieron a robarla. Aunque ya estoy en la universidad y no vivo con mis padres en el pueblo, cada vez que regreso y tengo que pasar por ese camino, siento un escalofrío indescriptible. No puedo evitar mirar de reojo la estatua, siempre esperando no verla moverse. Porque, aunque trate de ignorarla, es imposible no sentir que sus ojos, vacíos y profundos, me siguen cada vez que paso. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Espero que, al menos, les sirva de advertencia. Hay cosas con las que no se juega, y la Santa Muerte es una de ellas. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.